Hola, muy buenas noches, varones. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, varón trabajador. Vamos a ver la segunda parte. Si gustas acompañarme a nuestra cita base, Proverbios 16:26. Proverbios 16:26, por favor. Dice la palabra de Dios: el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias porque podemos recibir de parte tuya el trabajo como una gran bendición. Una bendición donde tú deseas a través de ella suplir nuestras necesidades, traer alimento, abrigo y todo lo necesario a nuestros hogares. Permite que podamos desarrollar la capacidad de ser sumamente trabajadores, de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, o de varones que están en la Biblia, que a través de su ejemplo nos muestran no solamente la escala de valores que debemos de guardar en los centros de trabajo, sino la manera en cómo podemos verdaderamente prosperar. Gracias te damos porque tú estás con nosotros en este día y tú hablas a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la semana pasada empezamos a hablar del máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, antes de iniciar su ministerio, se desarrolló como carpintero, como constructor. Después de los 30 años, dice la Escritura que empezó a predicar el mensaje del Evangelio y empezó a dedicarse de tiempo completo a la obra de Dios. Y ya sea en su faceta secular o en su faceta ministerial, tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él como trabajador. De algo yo estoy convencido, Dios desea que seamos sumamente trabajadores, porque a través del trabajo es como puede venir la prosperidad. Dice la Escritura que el labrador, para poder disfrutar de sus frutos, debe de trabajar primero. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si nosotros trabajamos con esfuerzo y con ahínco, pues va a venir una retribución conforme a ese esfuerzo. La palabra prosperidad veíamos que encierra el concepto de una mejora, donde los ciclos de la vida van en fase ascendente, de manera que se traduce en una mejora económica y en un mayor bienestar. Y comentábamos también que para poder sobresalir en el área laboral, pues no necesariamente debemos de ser personas que tengan estudios. Se recomienda el estudio. Si lo puedes hacer, búscalo. Si puedes sembrar en tus hijos y tienes los recursos para que estos estudien, procúralo. Son más herramientas. Pero si tú no pudiste estudiar, no estás destinado al fracaso. Dios te puede bendecir y si tú aplicas los principios y conceptos que vienen aquí en la Biblia, tú vas a poder ser un varón próspero, un varón bendecido. Veíamos también el ejemplo de José. Empezamos a ver el ejemplo de José, aquel que conocemos como José el soñador. Y estudiamos el pasaje de Génesis 39 del 1 al 3, donde dice la Escritura que Dios estaba con José y fue varón próspero. Y empezamos a desarrollar el concepto que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Explicamos la primera parte donde José hacía, él actuaba, él trataba de esforzarse y dio ejemplo, y vimos al final algunos puntos o tips que debemos de guardar para poder salir adelante en nuestra vida laboral. Ser esmerado en el trabajo, ser puntual, ser resuelto, manifestar carácter, en fin. Hoy vamos a continuar con el tema y vamos a desarrollar esa parte que está en Génesis 39, versículo 3, la segunda parte, donde dice: y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Yo estoy convencido que cuando nosotros actuamos, le estamos dando material a Dios para que Él pueda también actuar. Grábate esto: Dios jamás va a prosperar aquello en lo que tú no te esfuerces
o no te comprometas. Primeramente yo hago para que Dios tenga material para que Él pueda hacer. Podemos leer de manera continua el versículo 3, donde dice, y todo lo que Él hacía, Dios lo hacía. Hay una película que me gusta mucho que se llama Venciendo a tus gigantes, donde narran una parábola. El conserje está orando por los estudiantes de la universidad y tiene una plática con el coach ahí en su oficina. Y entonces le dice, mira, había 2 hombres que se dedicaban a arar la tierra. No había llovido. Y uno, pues, en vez de preparar la tierra, la dejó así, sin arar. Mas el otro tenía la esperanza de la lluvia y aró la tierra, la preparó. Y hace la pregunta, ¿en cuál de los 2 crees que Dios tenga confianza para enviar la lluvia? ¿En quien se preparó y trabajó con esfuerzo y ahínco, o en el que no se preparó y no trabajó? Y le responde el coach, no, pues pienso que Dios va a enviar la lluvia en aquel que se preparó, en aquel que trabajó, en aquel que tenía la fe, en aquel que tenía la esperanza. La fe no solamente es el creer que Dios pueda actuar, sino Dios está esperando que pongamos por obra nuestra fe. El apóstol Pablo decía, ¿tú tienes fe? Pues tenla para contigo, pero yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, a través de mis acciones. ¿Sabías que la forma en que Dios actúa es a través de nosotros? Él no va a hacer nada que tú no estés primeramente dispuesto a hacer. Dios debe de ser nuestro motor, nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestro coraje, nuestra valentía. Él nos da las capacidades. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos da sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo. La palabra de Dios dice tácitamente en 2 de Corintios 3:5. Acompáñeme, por favor. 2 de Corintios 3:5. Dice, por medio del apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Repite conmigo, varón. Nuestra competencia proviene de Dios. Si tú piensas que tú no tienes talentos, si tú crees que no puedes con la responsabilidad del trabajo, si tú tienes temor a salir adelante o a llevar a cabo los sueños, planes y visiones que hay en tu corazón, solamente recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice Filipenses 4:13. En Cristo lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está contigo, varón, y en ti Dios puede lograr muchísimas cosas. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo la victoria es nuestra. Grábatelo en tu corazón. Grábate las siguientes palabras y hazlas rema en tu vida. Dice en Isaías 41:10 al 11. Este es un versículo que desde que estoy en Cristo ha acompañado mi vida y me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Isaías 41 del 10 al 11. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo creo estas palabras, varón. Él está esperando que tú y yo no desmayemos, que no flaqueemos, que no nos desanimemos. Ay, hermano Jorge, es que no ves cómo está la situación, la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, y parece que esto va para largo. ¿Qué voy a hacer? Estoy desesperado. Dios te está diciendo, no desmayes, porque Él está con nosotros. Y dice también que Él es quien nos da esfuerzo, que nos da vigor, nos va a dar la creatividad y va a empezar a mover las situaciones para que podamos vivir en bendición. Porque Él siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. ¿Qué significa? Que Dios va a traer tu sustento.
Él es tu sustento en todos los sentidos, no solamente en el área espiritual o en el área anímica, sino créelo, varón, aún en el área física. Él te trae alimento a tu casa. Y dice también otro pasaje en Joel 2:27. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cree estas palabras, repítelas. Yo nunca seré avergonzado, porque mi confianza está en el Señor, porque Dios está conmigo, me acompaña. Ahora hay otro pasaje que yo deseo compartirte. Dice la Escritura, Dios le habla a Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice el Señor, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dios está con nosotros. Lo único que necesitamos es trabajar y esforzarnos. Dios es quien te va a hacer prosperar, pero debemos de creer y confiar y obedecerle a Él, descansar en Él. Ahora, volviendo al ejemplo de José. José halló gracia a los ojos de Potifar y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso dice Génesis 39, versículo 4. Vamos a leerlo. Si gustas acompañarme, Génesis 39, versículo 4. Comenta, así halló gracia José en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Te das cuenta? Este fue el primer ascenso de José. Después de parecer que todo lo que le estaba aconteciendo era para mal y que iba en contra de los sueños que Dios le había dado, ahora Dios le estaba abriendo una puerta para que pudiera avanzar, para que pudiera prosperar. Recibió un ascenso, inició como esclavo. Comentábamos la semana pasada que a lo mejor algunos nos sentimos como esclavos en nuestro trabajo. Pero mira, él se esforzó y todo lo hacía con mucho amor y con gozo, como dice la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y que lo hagamos con amor. Entonces, él recibió su primer ascenso. Un ascenso siempre irá acompañado de responsabilidades. Y dice aquí que lo puso como mayordomo y le entregó en su poder todo lo que tenía. José se convirtió en el mayordomo principal en casa de Potifar. Y normalmente a mayores responsabilidades, pues hay un incremento en el sueldo. ¿A ti te gustaría que te incrementaran el sueldo en vez de que te lo disminuyeran? Pues debes de ser capaz de afrontar y tomar nuevas y más grandes responsabilidades. Tú te tienes que preparar para crecer en responsabilidad. Y nada hay que motive más a un empleado que un incremento de sueldo. Pero, ¿qué actitud tomar si te aumentan las responsabilidades, pero no el sueldo? Existen casos. De la actitud que manifiestes, de la forma en que te desenvuelvas en tus primeros ascensos en el trabajo, dependerán los futuros ascensos. Acuérdate, la responsabilidad es la capacidad de conocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. La responsabilidad se aprende desde que estamos pequeños. Cuando tú preguntas en casa a tus hijos, ¿quién hizo esto? Si uno de tus hijos es responsable, va a levantar la mano y va a decir, yo lo hice. Pero cuando rechazan la responsabilidad de sus actos y desde temprana edad desarrollan ese hábito,
cuando sean mayores, cuando estén en su etapa laboral, les va a costar trabajo hacerse responsable de sus hechos. La responsabilidad conlleva un gran compromiso y la responsabilidad se manifiesta en el hecho de responder a la necesidad, actuando y dando solución a todo lo que se requiere en el trabajo. La responsabilidad se manifiesta al aceptar las consecuencias, buenas o malas, de nuestras decisiones y actos. La responsabilidad conlleva poder, poder para actuar y para tomar decisiones, porque a mayor responsabilidad, tu jerarquía es mayor y tomas decisiones cada vez más importantes. La mayor o la menor responsabilidad es un problema de capacidad. Esto lo enseña Jesús en Mateo 25, del 14 al 30. Acompáñame, por favor. Mateo 25, del 14 al 30. Dice la Escritura. Es la parábola de los talentos. Voy a leerla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme, ¿a qué dice? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Una pausa. ¿Notas cómo el que recibió 5 talentos trabajó y ganó otros 5? Era una persona responsable. Era una persona que tenía la capacidad de responder y por eso es que su señor le dio 5 talentos. Pero algo le ha de haber conocido a aquel siervo al que le dio un solo talento. Seguramente ese siervo no ponía en uso todas sus capacidades. No tenía la capacidad de ser muy responsable y por eso nada más recibió un talento. Y podemos ver que efectivamente no fue responsable porque enterró ese talento. Tú, varón, ¿con cuál de los 2 casos te identificas? El Señor, en esta historia, distribuyó talentos o responsabilidades conforme a su capacidad. Si a ti no te han dado más responsabilidades, es porque hay una falta de capacidad para responder. Significa que hay que trabajar en esa área. Hay que ver qué es lo que tenemos que cambiar. De las responsabilidades que se nos asignen, debemos de dar cuentas para seguir ascendiendo. Dice más adelante esta historia, ahí en el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Lo mismo aconteció el que había recibido 2. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el que había recibido 1? Dice en el versículo 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Miedo a la responsabilidad, miedo al compromiso, miedo a trabajar. No lo sabemos. ¿Pero qué hizo? Fue y escondió su talento en la tierra y lo único que hizo fue regresárselo a su señor. Si tú no te manifiestas con una actitud de responsabilidad en tu trabajo, difícilmente continuarás ascendiendo y posiblemente hasta pierdas el empleo. Fue lo que le pasó a este siervo. ¿Cómo le contestó su señor? Dice el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí está la consecuencia, versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, repite conmigo por favor, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. ¿Te das cuenta cómo opera esta ley espiritual? Cuando tú te esfuerzas, cuando tú trabajas en base a las capacidades y talentos que Dios te ha dado y los pones en uso, estos fluyen para que la bendición de Dios se manifieste, para que tú puedas ser utilizado, para que Dios traiga bendición y prosperidad a tu vida. Pero cuando tú escondes los talentos que Dios te ha dado, es como decirle, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero responsabilidades, yo me conformo con esto, la verdad no quiero progresar, no quiero salir adelante, no quiero problemas, es más fácil la vida así, Hakuna Matata. No vas a salir así adelante. Ahora, no puedes decir, es que yo no tengo habilidades, es que yo no tengo talentos. Esa es una mentira. Todos nacemos con talentos y con habilidades, algunos de una forma y otros de otra. Tú tienes que descubrir cuáles son los tuyos, cuál es la forma en la que Dios te puede utilizar a ti, cuáles son las habilidades natas o aquellas que fuiste desarrollando desde tu crianza. Yo estoy convencido que esto que estamos viendo aplica tanto a nivel secular como a nivel ministerial. A lo mejor tú tienes la visión o el anhelo de un día servir a Dios de tiempo completo. Pues entonces necesitas ser sumamente responsable. Si te invitan a predicar, que no digas, ay no, yo no quiero, yo no puedo, yo no sirvo. Sino que tomes el toro por los cuernos y digas, amén, lo voy a hacer. No lo veas como una carga. No pienses, ay, es que me están invitando a compartir porque el pastor no quiere. Claro que no. Lo que más ama un pastor es predicar la palabra. Pero si te está invitando es porque está viendo en ti capacidades y quiere ayudar a que tú las desarrolles, a que crezcas espiritualmente, para que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Está compartiendo su ministerio y sus responsabilidades contigo. Entonces velo como una gran bendición. Pero si tú eres ese servidor que eres conflictivo, o si eres ese trabajador conflictivo que no apoya a los responsables, a tus líderes, a tus jefes, sino que tienes excusas, que no recibes una corrección, que no recibes un consejo, sino que te molestas porque quieres hacer todo a tu manera y lo que se te encarga lo ves como una carga. Si lo que tú buscas es hacer tu santa voluntad, créeme que nunca vas a poder llegar a ser líder o jefe o gerente o director de un equipo, porque un buen jefe fue un buen servidor. Un buen director primeramente fue un buen empleado. Para que tú puedas ser un buen primero, tuviste que haber sido un buen segundo. Así como Josué, que estaba al servicio de Moisés. Y entonces Josué apoyaba a Moisés en todo, peleaba las batallas, era servidor de Moisés, literalmente así dice la Escritura, y fue el que Dios escogió para ser el sucesor y continuar con la obra de conquistar la tierra prometida. Una de las cosas que tenemos que evitar nosotros es no juzgar, no murmurar, no meternos en conflictos con los empleados en el trabajo, no hablar nunca mal de nadie. Eso lo vimos la semana pasada. Difícilmente una persona conflictiva y floja será considerada para los planes futuros, porque será una gran carga para el equipo de trabajo. Yo creo que nadie quiere contratar a alguien así.
Uno busca gente, rodearse de gente que le dé soluciones y que apoye a alcanzar el propósito común. Ahora vamos a Génesis 39 del 5 al 8. Vamos a leer Génesis 39 del 5 al 8. Continuando con el ejemplo de José el soñador. Génesis 39 del 5 al 8. Dice la Escritura: Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Cómo ve? José prosperaba, pero se presentó la tentación que conlleva el éxito. Casi todas las personas que prosperan a nivel laboral empiezan a tener muchos recursos. Recursos que, si no se saben administrar, bien pudieran ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque tienes acceso a todas las cosas que este mundo te pueda ofrecer, cosas buenas como cosas malas. Y la gente del mundo suele poner sus ojos en aquellos que están prosperando, que van teniendo éxito en la vida. Y la mujer de Potifar puso sus ojos en José. El varón, cuando prospera económicamente, cuando es empresario o CEO de una empresa, puede bien empezar a ser tentado. Las tentaciones pueden ser entonces de muchos tipos: lujos, vanaglorias, situaciones sexuales, corrupción, robo, el derrochar dinero, drogas, vicios, etc. En estos niveles directivos, uno de los principales atributos que debe de tener una persona es la integridad. Yo no sé si sabías eso, pero a nivel ejecutivo o CEO de una empresa, la integridad se vuelve en un factor sumamente importante. Tal vez no en tener conocimientos operativos de cómo se hacen las cosas en la empresa, pero sí tener integridad. Los sinónimos de íntegro son austero, casto, decente, honesto, honorable, honrado, irreprochable, justo, leal, limpio, puro, recto, virtuoso. En altos niveles es muy fácil obtener de todo, de manera que nuestro testimonio como hijos de Dios debe de manifestarse con mayor fuerza. Si tú eres director, si tú eres empresario, si tú estás a cargo de un gran número de empleados, tú tienes una gran responsabilidad de conducirte de una manera recta, pura e íntegra. En los puestos directivos se mira mucho la integridad de la persona, la cual se manifiesta en sus relaciones familiares, en sus valores morales y espirituales y en su conducta intachable. Nosotros hemos tenido el conocimiento de casos de hermanos en Cristo que oran para que Dios les bendiga, y Dios hace el milagro y los empieza a prosperar. Pero lamentablemente, cuando tienen recursos, empiezan a engañar a su esposa, empiezan a serle infiel, empiezan a derrochar el dinero, no saben ya en qué gastar, el dinero los consume, el dinero empieza a tomar posesión de ellos. Y esto es muy triste, hermano. Nunca permitas que los recursos materiales vengan a cambiar tu corazón. José fue capaz de decir no a la tentación,
Debemos de ser capaces todos de decirle no a la tentación, no a los vicios, no a los negocios ilícitos, no al robo dentro de la compañía, no al abuso de las prestaciones, no al compadrazgo, no a la participación de los vicios. Muchos cristianos creen que si no siguen cerrando el trato, invitando a comer al cliente, o sobornándolo con un regalo, o participando de las reuniones con el jefe en donde hay bebidas alcohólicas, no van a prosperar. Pero este es un error. Es más, ganamos mayor respeto y una mejor reputación al abstenernos de todas estas cosas, porque somos entonces personas confiables, con un carácter firme y fuerte y con una voluntad intachable. En todos los trabajos, tú tendrás que enfrentarte a situaciones difíciles, y de la actitud que tomes ante ellas dependerá que sigas creciendo o no. Ahí en el versículo 10 y 12 podemos ver lo que hizo José. Ahí estaba la esposa de Potifar, tentándole y diciéndole: duerme conmigo, duerme conmigo. Y dice la Escritura que José se mantuvo firme. Vamos a leer Génesis 39, del 10 al 12. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. ¿Te das cuenta lo que hizo? Esto es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Con el pecado, y sobre todo en el área sexual, no se discute, no se entra en un diálogo, se huye y se sale de la situación. Y si es necesario huir y salir de una manera abrupta, incluso hasta grosera, hacerlo, pero nunca dar pie a que se dé la posibilidad de un contacto, de una conexión, porque el diablo es diablo, y él sabe que nosotros somos carne también. El diablo anda como león buscando a quien devorar. Si tú estás metido actualmente en una situación difícil, lo que debes de hacer es huir y salir, porque entonces, si no lo haces, vas a ir directamente al fracaso. Y tarde o temprano vas a pagar las consecuencias de tus acciones. No hay nada oculto que no ha de manifestarse tarde o temprano, ni escondido que no salga a la luz. Dios lo conoce todo. Y Dios está esperando que en tu centro de trabajo te conduzcas rectamente. De tal manera que tú no puedes, varón, salir a comer con la secretaria o con la asistente. Solos no. Si salen a comer en la oficina, en grupo, en equipo. Tú, varón, no tienes que tomarle la mano a tu secretaria, ni tomarle la pierna, ni dejar que se siente en tu escritorio o en tu sillón. No dar ningún tipo de concesión. Ay, es que es mi amiga, hermano Jorge. Perdóname, pero amiga nada más es tu esposa. Desde el momento en que te casaste, ella es tu única y mejor amiga. No puedes tener más. Ahora, vamos a ver el caso de José cuando estuvo en la cárcel. Tú sabes que él se mantuvo irreprensible, sin embargo Potifar le creyó a su esposa porque ella lo acusó, lo metieron a la cárcel, pero mira cómo Dios, aún en una condición sumamente difícil, Dios estaba con José. Y Dios, aún en la cárcel, lo prosperó. Acompáñame al versículo 20 y 23 de Génesis 39. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Dios estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Notas cómo vuelve a aparecer este principio? Lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Pero no podía venir la prosperidad si José no hubiese actuado, si se hubiese quedado con las manos cruzadas. Yo quisiera imaginarme esta escena. Seguramente cuando llegó a la cárcel, empezó a ver José, a ver, ¿qué necesidades hay en este lugar? Dios, tú me trajiste aquí, en este puesto. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo utilizar que está alrededor de mí para traer un cambio? Seguramente empezó a barrer, empezó a sacudir, empezó a tapar los huecos de las ratas, de los ratones, empezó a recoger las charolas de la comida, empezó a hacerse útil. Y entonces, pues el carcelero, el que estaba a cargo de la cárcel, empezó a notar en José un espíritu diferente, una actitud de servicio, una solicitud, una diligencia. Y poco a poco, con lo que fue haciendo José, pues fue ganando responsabilidad hasta que llegó a ser quien de alguna manera administraba toda la cárcel. Y el carcelero pues descansaba, no hacía nada. Si tú llegas a perder tu empleo, varón, no pienses que tu vida se ha acabado. Si te vuelves a contratar en un empleo y a lo mejor inferior al que tú tenías, no pienses que ya todo se acabó. Empieza a esforzarte desde ese lugar. Empieza a trabajar, empieza a bendecir y a orar por ese empleo que tienes. Y vas a ver cómo Dios te va a empezar a sacar adelante. Dios lo único que desea es que tú te esfuerces, que tú y yo nos esforcemos. El ascenso proviene de Dios, porque nos va a poner en gracia para con los hombres. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Dice en Génesis 40, versículo 14, previo a que leamos este pasaje, José, estando en la cárcel, pues tuvo la oportunidad de convivir con el copero y el panadero del rey que fueron enviados a ese lugar. Y estando ahí los atendió, les sirvió, los ayudó. Ambos tuvieron sueños, uno para bien, otro para mal, y al final de habérselos interpretado José, él aprovechó la oportunidad y le dijo al jefe de los coperos: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Qué es lo que estaba haciendo José? Aprovechar cualquier oportunidad para salir adelante, ayudar a la gente, hablar con los que tendría que hablar. Dice la Escritura en Génesis 41, 33. Génesis 41, 33. Después, resulta que el faraón tuvo un sueño donde Dios le mostraba esa visión de las vacas flacas y de las vacas gordas. Tú sabes que fueron 7 años de escasez, 7 años de abundancia, en fin. Y José fue llamado por Faraón, ya que el copero se acordó de él, e interpretó el sueño del faraón. Y una vez que terminó de interpretarlo, mira qué listo fue José. Dice en Génesis 41, vamos a leer del versículo 33. Le habla José al faraón: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país,
y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no parecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Puede notar el siguiente ascenso en la vida de José? Dios lo bendijo. Dios lo ponía en condiciones y en situaciones donde él pudiese destacar. Dios desea a ti ayudarte también, varón. ¿Qué características entonces debemos de desarrollar? ¿Qué características nos habla la Biblia que tú y yo debemos de poner por obra para salir adelante como varón trabajador? Vamos a enunciar algunas rápidamente. Número 1. Perseverancia en el esfuerzo. Esta virtud nos ayuda a alcanzar las metas. ¿Qué nos dice Jesucristo en Mateo 24:13? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia implica el no quitar el dedo del renglón, en continuar esforzándote aunque las circunstancias se vean difíciles o contrarias a ti. Perseverancia. Perseverancia no solamente en el trabajo, sino en el deseo de capacitarnos. Porque tal vez tú no tuviste la oportunidad de estudiar, pero eso no implica que no puedas hacerlo ahora. Yo te invito a que si tú tienes la secundaria, métete a estudiar la prepa. Si tienes la prepa, métete a estudiar una licenciatura. Si tienes la licenciatura, ¿por qué no haces una maestría? Hazlo, capacítate. Esta virtud te va a ayudar a aprender y a desarrollar más herramientas para que tengas mejores recursos para laborar. Número 2. Aprende a desarrollar buenas relaciones. Podemos ver cómo José, aun estando en la cárcel, pues atendió al copero y al panadero. Les ayudó, les bendijo, estableció relaciones. Para salir adelante en la vida, hoy en día se necesitan saber establecer buenas relaciones. Es la virtud que nos ayuda a generar una sana y correcta comunicación. Una relación fructífera es aquella en donde ambas partes se bendicen, ambos ganan a través de esa relación. Aprende a saludar a todos, a ser muy amable con cada uno de tus compañeros de trabajo. Tú no sabes en qué momento puedas necesitar de su ayuda. Busca siempre ayudar a todos, porque con la misma medida con que tú midas a la gente, serás medido. Número 3. Ponle amor a lo que hagas. Esta virtud es sumamente importante. Dice en Eclesiastés 3, versículo 22. Eclesiastés 3:22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Si tú, varón, aprovechas tu vida trabajando, y trabajando no solamente para llevar el alimento a tu casa, sino que realizas tu trabajo con amor, esa es una actitud que a Dios le agrada y vas a ser sumamente bendecido. Número 4. Involucra siempre a Dios en tu trabajo. Esta es una de las principales acciones, el involucrar a Dios cada día.
Cuando llegues a tu trabajo, orar por tu empleo, orar por tu jefe, por tus compañeros, bendícelos. Esto va a garantizar el que Dios pueda manifestarse. Dice en Eclesiastés 2:26, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Entonces, cuando tú involucras a Dios, le estás agradando. Y créeme que Dios se va a encargar de bendecirte, multiplicarte y aún darte todo lo que tú necesites. Número 5. Ponle excelencia a todo tu trabajo. Hazlo con excelencia, esto es con calidad. Dice Proverbios 22:29, ¿has visto a hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La excelencia implica el buscar hacer las cosas bien, no al ahí se va, sino que digan lo que está hecho en México está bien hecho. Dios está esperando que mostremos esta excelencia en nuestro trabajo y créeme que Dios te va a prosperar también. Número 6. Puntualidad. Esta virtud se genera cuando nosotros llegamos a tiempo a cada uno de nuestros compromisos y cuando terminamos a tiempo también los compromisos. Cuando no somos puntuales, somos negligentes. Y el negligente es hermano del hombre disipador. Disipamos nuestros bienes. Ahora, la honestidad es otro punto muy importante, porque esto te va a permitir ganarte la confianza de tus jefes. Dios está esperando que tú y yo nos esforcemos, pero al grado de que tengamos también equilibrio en el trabajo. Esto es, que trabajes para obtener lo necesario para vivir, pero no que vivas para trabajar, porque tampoco no hay sabiduría. Si tú dices, hermano, es que yo quiero trabajar mucho porque yo deseo ganar mucho dinero para de una vez tener asegurado el bienestar de toda mi familia. Hace años conocí a un varón que me decía, yo no voy a cesar de trabajar, aunque no tenga que ver a mis hijos, aunque llegue tarde, pero voy a ahorrar todo lo necesario para tener asegurada los estudios hasta la carrera y si se puede la maestría de mis hijos y en las mejores universidades del país. Y efectivamente trabajó toda su vida. Nunca tuvo tiempo para sus hijos. Nunca tuvo tiempo para salir con ellos, abrazarlos, irse de vacaciones. Hizo mucho dinero. Les pagó buenas universidades. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Dios está esperando bendecirte, pero tampoco no busques nunca enriquecerte. Dice Proverbios 23 del 4 al 5, Proverbios 23 del 4 al 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las personas ricas viven normalmente con temor, asustados, escondiéndose, pagando guardias de seguridad y guardias que los protejan de los guardias de seguridad. Viven poniéndole circuitos cerrados de video a todas sus posesiones para tenerlas vigiladas y no descansa su alma. Recuerda que el dinero no es un fin, solamente es un medio. Recuerda que la felicidad no está en la abundancia de los bienes que posee el hombre. Recuerda que la fuente de toda bendición es Dios. Dice Salmo 127 del 1 al 2. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amado hermano, yo deseo invitarte a que tú guardes en tu corazón cada una de estas palabras. Si te sirve algún consejo de ellas, ponlo por obra.
Dios desea bendecirte. Nuestra vida está en sus manos. Confía en Dios, descansa en Él. Haz la parte que te corresponde y vas a ver cómo el Señor traerá prosperidad a tu vida. ¿Me acompañas a hacer una oración? Padre, y te damos gracias por este tema que tú nos permites concluir. Permite que podamos poner por obra cada una de estas palabras y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a salir adelante. Enséñanos a ser varones trabajadores, esforzados, diligentes, temerosos de ti. Enséñanos, Dios, a hacer las cosas de tal manera que produzcamos una sonrisa en tu rostro. Gracias porque tú estás con nosotros y tu bendición nos acompaña. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea contigo, varón. Nos vemos la próxima cápsula. Dios te bendice.